Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros de Naibor Petit, en una producción de Invirne Corp, nuestro ping-pong hemisférico, el primero de la semana, con el profesor Luis Núñez desde Lima, Perú. Ping-pong 139. Ping-pong 139, aunque parece que 4 o 5 ping-pong juntos, porque hay muchas noticias nacionales e internacionales sobre nuestro continente, así que va a ser un ping-pong buchón, con el buche lleno. Bucho, correcto. Adelante Bucho. entonces. Vamos a empezar con los temas internacionales y luego aterrizaremos en el caso peruano. Correcto. Noticias de última hora. Viene de Chile la noticia. Y a 2 semanas de que se cumplan 50 años del derrocamiento de Salvador Allende, por fin unos militares, concretamente, van a recibir penas entre 8 y 25 años. Estamos hablando de militares que 7 mandaron a asesinar al cantante chileno tan conocido, Víctor Jara. Correcto. Es lo que hemos hablado varias veces en este programa. ¿Cómo es posible que la justicia tarde tantos años en resolver asuntos tanto criminales como asuntos de corrupción? Comentábamos la semana pasada que un exdiputado peruano acaba de recibir 22 años y medio de cárcel por un acto de corrupción que cometió hace 10 años. Hace 10 años. Y ahora los 7 militares que tuvieron que ver con la muerte de Víctor Jara, después de 50 años. Después de 50 años. Que ni los familiares ni siquiera están en capacidad ya de decir, oye, de nada. Justicia a mi favor. De nada, exactamente. Para la familia esto es prácticamente un insulto. Sí. Pero eso es lo que hay. Hablemos de Bolivia. Ayer, sorpresivamente, el ministro de Gobierno, que equivale al ministro del Interior, o ministro de Policía o de Gobernación, según el país donde sea, ha dado una declaración que ha levantado chispa. No lo dijo con nombre y apellido, pero ha dicho que en la zona del Chapare, que es donde tiene una gran influencia y vive Evo Morales cuando no está de viaje conspirando por el Foro de São Paulo, en la zona del Chapare se concentra el 98% de la droga que tiene Bolivia. Ya, más directo que eso sería ponerle la foto de Evo a la portada. Esto me imagino que va en las próximas horas, porque es una noticia en pleno desarrollo, va a levantar polvareda. Evo inhalando, Evo inhalando. Va, por supuesto, va a decir algo. ¿Qué más podemos conversar? Señor Bolsonaro está en problemas. El Tribunal Supremo de Justicia le ha levantado el secreto bancario y hay una orden para revisar su mansión, donde se supone que su esposa ha guardado regalos oficiales que ha recibido el Estado brasileño durante la estadía de él en el Palacio de Planalto. Según la ley, esos regalos son del país, no son de la familia Bolsonaro. Por lo tanto, ahí vamos a tener algún problema grave, porque esa gente o va a devolver lo que tiene o va a tener que ir presa, porque es un delito robar regalos oficiales. Bueno, es delito en casi todos los países, por supuesto, menos en Venezuela, donde por supuesto hasta el agua se la roba. Amanecimos con una noticia en Guatemala que nos preocupa nuevamente después que ya teníamos presidente electo en segunda vuelta. Ahora el Poder Judicial ha intervenido el partido de gobierno, el partido del nuevo presidente que asume el 14 de enero, se supone, dicen ellos, que cuentas irregulares. Siempre el dolor de cabeza del financiamiento de las campañas electorales. Uno llama la ruta del dinero. ¿De dónde viene el dinero de las campañas electorales? Sobreentendido está. Sobreentendido está. A pesar que uno dice, bueno, con redes sociales las campañas son más baratas. Mentira, las campañas siguen siendo muy caras. Y además Guatemala hereda
esta figura de las campañas caras de México, donde las campañas son carísimas, y México a su vez la hereda de Estados Unidos, donde las campañas son hipercaras. Y ese es el fenómeno latinoamericano, porque ahora mismo el partido de gobierno en Argentina está invirtiendo todo lo que puede para derrotar las ideas de Milei. Pero hablemos de Argentina. Lo más interesante de esto es que cuanto más le pegan, más suben las encuestas. Sí. Milei ganó con un 32%. Se cansan de llamarlo loco por todas partes, pero el hombre creciendo como la espuma. Empezó ganando la primera vuelta, digamos, esas primarias, que son una primera vuelta artificial con 32%, y ya está en 41%. Sí, señor. 41% tiene el señor Milei de tantos golpes que ha recibido. Y ha dado una declaración, por cierto, digamos así, preocupante. Y es que le han preguntado en televisión, porque ha asistido a todos los programas habidos y por haber, ¿cuánto tardaría la reconstrucción de Argentina para que volviera a ser el país próspero que fue hace muchos años? Y en algún momento fue el país más rico de América. ¿Sí? Y él ha dicho, el economista ha dicho que piensa que la reconstrucción de Argentina tardará entre 25 y 30 años. O sea, que si él se va, no continúa. El problema continúa. Por cierto, es una declaración que coincide con algunos economistas peruanos a los cuales se le ha consultado cuánto tardaría el Perú en recuperarse del nefasto gobierno de Pedro Castillo. Y ellos han dicho por lo menos una década. O sea, un presidente que tuvo 17 meses en el país se ha dado el lujo de destruir un país que tardará 10 años adelante. Sí, señor. 10 años a levantarse. No quería dejar el tema brasilero en el aire sin decir que no es solamente el único problema que tiene el presidente Bolsonaro. La toma del 8 de enero del Palacio de Planalto y de varios ministerios ha conseguido arrestar a 1.800 personas. Imagínense, un ejército que ha conseguido mirar vía efecto biométrico las caras, los rostros, identificar a esos revoltosos. Tiene actualmente de esos 1.800, 128 detenidos, 10 con prisión preventiva, y se han allanado 16 lugares donde se encontraron armas en distintos estados o departamentos de el país federativo que es Brasil. A esa gente va a ser enjuiciada y condenada. Y eso es importante decirlo, la justicia llega. Sí. Hablemos de Cuba. Resulta que han salido informes oficiales, no del gobierno, sino del gobierno norteamericano que lo recibe. Durante estos 7 meses primeros del año, ya vamos en el octavo, 70 balseros han perdido la vida tratando de llegar a la costa de la Florida. Sí. Y la otra mala noticia es que lamentablemente en el país que ellos se ufanan de decir que tiene el mejor sistema de salud del mundo, resulta que está volviendo la cólera. No, en Cuba todo se esconde, las cifras se esconden. No hay, cuando uno hace un balance de las cifras, por ejemplo, de muertos y de contagiados del COVID, no se saben las cifras en Venezuela, no se saben las cifras en Nicaragua y, por supuesto, no se saben las cifras en Cuba. Pero lo que sí se sabe es que 70 balseros han fallecido. Y para variar, antes de entrar al tema peruano, vamos a hablar de Venezuela. Como ustedes saben, tenemos un nuevo consejo electoral. La cifra oficial dice, bueno, 3 son del gobierno y 2 son de la oposición. Eso no es tanto así. Yo creo que son 3 del gobierno, un independiente que seguramente se va a vender, si ya es que ya no se vendió al gobierno, y uno de la oposición. Así que hoy, 29 de agosto, si quieren ya podemos decir quién gana la elección en Venezuela. Sí, señor. Porque lamentablemente con un consejo electoral que es el que pone las normas y el que cuenta los votos, el resultado prácticamente está anunciado. No, y más genuflexo que todos los anteriores.
Absolutamente, con ese señor de ese apellido tan cariñoso como amoroso, ¿no? Moroso, ¿no? ¿Para qué sirvieron las mesas de diálogo, las negociaciones en Europa, en México, México, en no, de Noruega? nada, de nada, de nada. Nada, era humo, humo. Ni se avanzó en eso, ni se resolvió un problema a lo interno tampoco, porque Así es. todo Y se ha han vuelto circulado por ofertas ahí, engañosas. sí, y han circulado por ahí varias cifras que dicen que aparte de Chávez, Maduro y Diosdado, los jerarcas, o sea, me refiero a todos los demás del régimen, se han robado 600.000 millones de dólares. Y no pasa A lo que nada. les falta añadir la fortuna de Chávez, la fortuna de Maduro y la fortuna de Diosdado. Pero Por supuesto, se permite restregarnos defectos a todos nosotros. en la cara. Por cierto que en esos 600.000 millones de dólares está la fortuna de la enfermera de Chávez y la hija de Chávez y de Ajá. otros jerarcas como Tarek Al-Saim y otros. Eso es la cifra que tenemos de Venezuela. Esta semana Ramón Guillermo Aveledo, conocido político y analista, historiador, abogado, larense, ha cumplido 73 años y ha escrito un artículo muy interesante sobre la diáspora venezolana. Y él dice que uno de cada cuatro venezolanos, o sea, el 25% se ha ido del país y que no hay una sola familia con la cual él haya conversado que se haya librado de este éxodo que él llama la migración forzada. Y dicho esto, entonces vamos a entrar al tema peruano, donde hay muchísima información. La primera es que llevamos más de un año hablando de los llamados huaicos, que es la palabra quechua que significa inundaciones en el norte del Perú. El gobierno ha mandado fortunas, porque no es otra palabra sino fortunas, para reconstruir el norte del Perú. Y esta mañana la Contraloría General de la República, que es una Contraloría independiente, como debe ser, y no filial del gobierno, como sucede en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o en Bolivia, ha dicho que apenas se ha ejecutado de esa millonada 5.6%. Qué O sea, barbaridad. es una dejadez y se ha descubierto además que esa plata ha sido motivo de corrupción. Hay un diputado peruano muy ligado, a pesar que fue elegido diputado, muy ligado a las fuerzas de Sendero Luminoso y de esa zona del Brain que explicamos la semana Con pasada, eso están donde se financiando concentra la con droga. eso es que están financiando el resurgir de ellos como fuerza Así es. pública. El señor Guillermo Bermejo ahora se ha descubierto por un testaferro que se ha allanado. ¿Qué significa allanado? Que ha pasado a decir, yo voy a confesar lo que sé para que se me rebaje la pena. Ha dicho que el señor Bermejo ha recibido plata de este presupuesto que era para reconstruir el norte del Perú. Esto es una delincuencia Qué total barbaridad. y absoluta. Hoy el primer ministro irá al Congreso a pedir facultades legislativas que el gobierno tiene, pero necesita la función del Congreso para ver el gran dolor de cabeza que tenemos en la reconstrucción económica del país, la reactivación y también el tema de la seguridad ciudadana, que cada día está peor. Sí, señor. Ayer se instaló la Comisión de Ética de nuevo del Congreso, que cumple 20 años y que hasta ahora no ha servido para nada. Ahora está a la cabeza un chico joven, espero que haga una buena labor porque lo conozco y tiene muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones sabemos que está empedrado el camino al Claro, cielo. el Vamos a entorno. ver qué Sí. hace. Hay rumores de cambios ministeriales. Se dice que la presidenta se tomará el día de mañana. Mañana es feriado en todo el Perú. Es el día de Santa Rosa de Lima, patrona de América y de las Filipinas. Dicen que la presidenta se va a tomar el día mañana para pensar en algunos recambios ministeriales, lo cual me parece una buena idea, pero como he dicho en este y en otros programas, cuando se cambia aquí un ministro, prácticamente tarda 3 meses
el ministerio, sea cual sea, en reconstruirse. Así es. Porque es así la política y los Sí. cargos de confianza. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Nadine y Ollanta Humala, que una última decisión tomada la semana pasada en el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil ha colocado una norma, yo lo voy a decir abiertamente porque lo pienso así, el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, desde que llegó el presidente Lula da Silva, está protegiendo a personas que estuvieron involucradas en los casos de Lava Jato y Odebrecht. Claro. Bueno, ahora han sacado una norma en Brasil que de alguna manera protege a Ollanta Humala y a Nadine Heredia y no permite investigar a fondo las marramucias que hicieron cuando fueron gobierno, sobre todo en un dato que alguna gente no conoce, pero yo lo voy a decir como es. Odebrecht y Lava Jato tenían un cuaderno donde a la gente no la llamaban por su nombre, sino que tenía lo que llamados codinomes, que era una especie de alias, sí, como tienen los bandidos. Exacto. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que no se va a destapar los codinomes, por lo tanto, no se va a saber si Ollanta y Nadine Era otra cosa. están involucrados o no en ese asunto. Ahora, El gobierno realmente lo que ha hecho, ¿en cuáles códigos existe que eso está protegido? se supone que es un programa informático y ellos han mandado anular el programa informático, tirarlo a la basura, con lo cual si lo tiran a la basura no vamos a saber nunca quiénes son los codinomes que estaban involucrados. Eso, por supuesto, le da un respiro a muchos de los corruptos de toda América. De toda América. Sí. Involucrados en el asunto. Malas noticias que vienen del juzgado o del Poder Judicial peruano. El señor Vladimir Cerrón, exgobernador del estado o departamento de Junín, presidente del partido de gobierno, el Partido Perú Libre, una sentencia del tribunal le suspende la inhabilitación que tenía para postular a un cargo público. Imagínese. Evidentemente, esta sentencia tiene nombre y apellido. Me pasaron un billete y yo anulo la inhabilitación para que el señor vuelva a nadar en las aguas turbulentas de la corrupción, que es donde ha estado metido el partido de gobierno. La fiscalía ha dicho que va a impugnar la sentencia. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Otras noticias increíbles. César Acuña, ingeniero, es presidente del partido Alianza para el Progreso y es dueño de una fortuna que tiene por tener varias universidades. Es un hombre millonario. Sin embargo, para que ustedes vean las contradicciones, se acaba de descubrir que para celebrar su cumpleaños, en vez de sacar plata de su bolsillo, sacó plata de la universidad. Lo cual es un delito. Claro. Porque además las universidades privadas en este país no pagan impuestos, están exentas de impuestos. Y él le hizo una gran fiesta, alquiló un campo completo, aquí a 2 horas de Lima, hizo una gran fiesta y lo pagó con dinero de la universidad. Qué barbaridad. Y ahora va a tener que pagar una multa sobre el dinero mal utilizado. Si es que la llega a pagar, no sabemos tampoco. Si es que la llega a pagar, porque ya tiene varias deudas con el Estado. Y con esas mañas que maneja, pues definitivamente. Y no las paga. Sí. Noticia preocupante también, han salido cifras oficiales de que el año pasado, el año 2022, 440,000 peruanos se fueron del Perú para no regresar. 440,000 peruanos se fueron del país. No es una cifra poca, representa nada más que 4 veces más que aquellos que se fueron en el año 2021. Imagínese. O sea, la gente se está yendo porque no encuentra sistema político y económico donde sobrevivir. Es una cifra preocupante. Y cuando se le preguntaron a los que salían por qué se iban, dijeron, nos vamos por el factor económico y por la incertidumbre sociopolítica. Si este gobierno no alerta sus antenas frente a esta cifra tan preocupante,
Es increíble. Entran venezolanos por la frontera y Sí, salen y peruanos sale por la peruano otra. por la otra. Eso es. Se supone que estas son las cifras del 2022. Se le preguntó al Departamento de Control Migratorio y dicen que seguramente las cifras del 2023, faltan 4 meses para terminar el año, van a ser todavía más preocupantes. Recordemos una cifra que tampoco se nos puede olvidar. Entre la primera y segunda vuelta, donde participó el presidente Castillo, el Ministerio de Economía no pudo frenar que entre esos 60 días que fue primera y segunda vuelta, se fueron a paraísos fiscales 15.000 millones de dólares Qué que no están en la barbaridad. economía nacional. O sea, la gente sacó su plata porque temía lo que terminó pasando. Claro. Un Sí. gobierno nefasto. Otra cosa, Perdón, este, pero sí, sí, hay cierre de empresas, cierres definitivos. sí, sí, sí. Sí. Por Eso eso en alguno de los no está programas de las medido, no está semanas, medido. todavía no, pero en programas anteriores yo dije que esto empieza a olerse a lo que pasó en el país antes que ganara Chávez, ¿no? Las Exacto. empresas que cierran o que simplemente dicen, acá no vale la pena invertir, hay inseguridad jurídica, llevo mi plata y hago empresa en Chile, hago empresa en Ecuador o en Colombia, o Sí, porque mucha gente el en monto es alto, 15.000 millones, o alto, sea, 15 mil millones no de son dólares. ciudadanos comunes y corrientes los que están sacando su Así dinero. es. Y mucho de ese dinero se está invirtiendo en Panamá, En Panamá. donde el gobierno ha dado facilidades para que la gente, si tiene 250.000, 300.000 dólares, automáticamente ya tiene una cédula de identidad con la cual también obtiene una cédula de inversionista. Exacto. Con eso no solamente puedes comprarte un departamento en la mejor zona de Panamá, De sino montar un invertir negocio cualquiera, sí. en algún buen negocio. Otras sorpresas de esta nueva instalación del Congreso en el Perú. Se ha nombrado, después que se nombró la nueva directiva del Congreso, que en cualquier momento va a tener que renunciar porque el presidente del Congreso tiene un prontuario que parece un ampón. Alibaba se queda corto con lo que se está descubriendo con este presidente del Congreso, que ayer cumplió un mes en el cargo. Imagínense. Pero no solamente eso, se instalaron las comisiones de trabajo que normalmente se instalan todos los meses de agosto, y el presidente de la Comisión de Educación, elegido en las filas de Perú Libre, ha dicho muy suelto de osos, un señor que tiene casi 80 años, por cierto, que sí, él es el presidente de la Comisión de Educación y va a lanzar un proyecto donde yo no sé cuál es la palabra, se suaviza, pudiera ser, se libera y se permite que las niñas y los niños tengan relaciones sexuales a partir de los 14 años. Él dice que, Algo de eso vi hace unas semanas atrás. y ahora Eso, volvió porque ahora el señor es presidente de la Comisión de Educación. imagínese usted. Él dice que la vagina de una niña ya está apta para ejercitarse, mira la palabra, ejercitarse en el sexo a partir de los 14 años. Y según él, no sé dónde sacó los estudios porque él es abogado, no es psicólogo ni médico, eso favorece el cerebro de las niñas, Qué tener barbaridad. sexo a partir de los 14 años. Y el Congreso de la República lo ha elegido presidente de la Comisión de Educación. No, no, esto Esto es realmente, o sea, no hay el palabras. desquiciamiento en la política latinoamericana se pierde de vista ya. Así es, no hay palabras para No, describir no, esto que seguramente irá a los libros Guinness sí, como un récord qué de cosas barbaridad. absurdas. Es un escándalo. Un escándalo total. Sí. A su vez, como terminamos una legislatura, los medios de comunicación han hecho una especie de balance de qué hicieron las comisiones el año pasado. Bueno, 96% de las leyes aprobadas el año pasado son antitécnicas, o sea, no se van a poder ejecutar. O sea, hemos Barbaridad. perdido dinero y tiempo. Y tiempo. 96% de las leyes aprobadas son antitécnicas. Qué No hay barbaridad. forma de ejecutarlas. Por lo tanto, tendrán que volver a discutirse en el Congreso. Y otro detalle, me permite un segundo,
otro detalle que quisiera conversar con ustedes tiene que ver con la señora Betsy Chávez, esa que estuvo al lado del presidente. Bueno, ahorita que ya lleva 2 meses presa, ella que llegó a la prisión altanera, sonriente, ha cambiado a la versión María Félix. ¿A qué me refiero? Ahora se presenta como la presa llorona, que lleva 2 meses que no ve a su mamá y dice al gobierno, yo exijo ver a mi mamá. Como dije yo en un programa de televisión el domingo, el Perú tiene 90,000 presos en sus cárceles. Imagínense que 90,000 presos digan ahorita, yo quiero a mi mamá. Qué barbaridad. Yo quiero, por cierto, no solamente quiere la mamá en Lima, sino que quiere una computadora y una tablet. Y se la tiene que dar el Estado. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Qué barbaridad. Ella va a pedir eso. ¿Acaso ella tiene corona? Es más presa que los demás presos. Por supuesto, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, le ha dicho a la señora, usted está en un proceso de investigación por 18 meses y es una presa común. Por lo tanto, no tiene privilegios. Claro, no tiene privilegios. No tiene privilegios. Un fenómeno excepcional que conocimos el día lunes. Un juez de esa justicia tardona y larga que hemos hablado en tantos programas, ayer un juez recibió a 2 prisioneros que habían cometido un robo de dinero y pasó la excepción, lo inusual. El juez escuchó los argumentos de la fiscalía, escuchó los argumentos del abogado, todo preso tiene derecho a un abogado público, y dijo, bueno, dentro de 1 hora dicto sentencia. Y dictó sentencia, y los metió presos por 8 años. Los presos se levantaron de su silla, pidieron la palabra y dijeron, pero señor juez, normalmente aquí la justicia tarda hasta 1 año, 2 años, 10 años en decidir una sentencia. Y el juez dice, pues yo lo decidí en 10 minutos. Con lo cual le indica que las sentencias se pueden efectuar rápidamente. Exacto. Y no pasar tantos años. Pero comenzamos con un caso que tenía 50 años. Y no ¿Qué le parece el caso del cantante? Qué contradicción. Y termino con lo siguiente. Una cosa que parece un chiste, pero lo voy a decir con el sentido irónico que se merece. Llegaron los buquelitos al Perú. Llegaron los buquelitos al Perú. Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Un conjunto musical? ¿Un grupo de salsa? No. Exfuncionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele han sido contratados en el Perú por varias municipalidades. Por eso llegaron los buquelitos al Perú. ¿Cuántos son esos? ¿Cuántos? Por ahora 3 funcionarios del gobierno de Bukele están en el Perú ya asistiendo los servicios de seguridad ciudadana de 3 municipalidades en Lima. Por cierto, municipalidades muy grandes y muy conflictivas, por cierto. Y el presidente Bukele, y con esto termino este ping-pong tan buchón, ha hecho una travesura en su Twitter. Como sabe de lo que se ha hablado en las últimas semanas, de que el Perú está muy interesado en tener una figura política como Bukele, él lanzó una encuesta en su Twitter. Una encuesta que tenía una pregunta muy sencilla. Decía así, Bukele, Perú, con una interrogante. Y la respuesta era sí o no. Bukele en el Perú, sí o no, con una interrogante. Y ayer en la noche se conocieron que casi 100,000 personas han contestado la encuesta y los resultados son Bukele en el Perú, 96.4%. 96.4% de los 100,000 que votaron creen que debería haber un Bukele en el Perú. Así que la noticia sigue en los medios andan buscando Bukeles, entrevistan gente en la calle, usted quiere ser Bukele, ¿a quién ve usted como Bukele? Bueno, y esa es la situación de este buchón ping-pong 139. Bueno, mañana es feriado, así que seguramente el jueves no tendré demasiadas noticias, pero igual estaré con ustedes. Ok, perfecto. Cualquier cosa, si necesita el rato libre, pues tómeselo. Cualquier cosa yo le aviso, pero en principio nos vemos el jueves
sobre Seguro. todo para poder ver qué facultades por fin le va a dar el legislativo esta tarde al gobierno y si mañana la presidenta decide algunos cambios ministeriales. Seguro que Nos sí. vemos el jueves en nuestro Ping Pong 140. En 140 a través de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtro de Nayor Petit, en una producción de Invirne Corp. Gracias por su tiempo. Un gran abrazo para todos. Igualmente.